Buen día. Hoy vamos a analizar la unidad número 9 referente a patrimonio neto. En ella vamos a ver cuáles son los distintos rubros que lo conforman, como así también las características de cada uno de ellos. Dentro de la estructura patrimonial, el patrimonio neto representa en forma indistinta el derecho de los propietarios sobre la riqueza total o activo de la organización, pudiendo llamarse estos accionistas, sociedades, en el caso de una sociedad por acciones, socios tratándose de sociedades por cuotas o de personas, y dueño en el caso de una empresa unipersonal. También suele denominarse o asimilarse una fuente de financiamiento propia o de los propietarios de la inversión de la organización. El patrimonio neto tiene una característica, ¿cuál es? El de representar un título cancelable por un monto y por un tiempo incierto, ya que se desconoce fehacientemente si habrá o no reintegros de los derechos de los propietarios. También decimos que es indefinido, por cuanto en caso de existir reintegros se desconoce la cuantía de dichos montos. Y también se dice que el patrimonio neto es de carácter residual, ya que los propietarios tienen derecho a recibir solo el remanente del activo luego de haber cancelado el pasivo, el cual podrá ser mayor, menor o igual a lo aportado. Cuando se habla de patrimonio neto inicial en una empresa individual, el mismo está formado por todos los recursos y las obligaciones que el dueño tiene o integró. En ese caso estamos hablando sola y exclusivamente del capital. En el caso de una empresa bajo una forma societaria, se encuentra formado por promesas escritas de integración por parte de sus integrantes, en cuyo caso estaríamos hablando de capital social. ¿Cómo podemos conceptualizar al patrimonio neto? Por definición conceptual de la contabilidad, el patrimonio neto surge de la ecuación patrimonial fundamental, esto es por la diferencia entre los recursos, que es elemento activo, menos las obligaciones, elemento pasivo. Es decir, neteamos de lo que la empresa tiene todo lo que ella debe, de ahí su denominación de patrimonio neto, porque el total de la riqueza, inversión total, recursos, activos, está neteado de las deudas u obligaciones que pesan sobre él. Ahora bien, existen algunas situaciones en las que hay que realizar la presentación de una información consolidada, porque en ella existen participaciones de terceros en el patrimonio empresarial. En dichas situaciones, es decir, cuando estamos presentando dicha información consolidada de una sociedad controlante y sus controladas, el patrimonio neto estará conformado por el elemento activo menos el pasivo, y a este importe habrá también que detraerle la participación de accionistas no controlantes en el patrimonio de las entidades controladas. Ahora bien, cuando hablamos de una empresa que recién comienza, el patrimonio neto va a ser igual al capital. Es el único instante en la vida empresarial en la cual el capital o capital social es coincidente con el patrimonio neto, ya que cuando la empresa empieza a funcionar, empezó automáticamente a generar resultados. Empieza a consumir energía eléctrica, contrata personal, contrae obligaciones a nivel de contraprestación de servicios por el pago de remuneraciones, empieza a producir, a comprar, a vender, pagar, cobrar, en fin, realiza una serie de actividades las cuales generan variaciones de tipo permutativas, modificativas o mixtas. Es decir, que en el momento mismo en que se abre la empresa, ya existen modificaciones de capital que generan una serie de obligaciones que se irán devengando durante el periodo
y que generan obligaciones de pago. A partir del inicio de la vida empresarial, esa vida continúa en el tiempo y es lo que nos da la idea de empresa en marcha, en la que emergen una concatenación de hechos económicos que replican obviamente en el patrimonio empresarial. La empresa tiene un inicio y a pesar de que en el contrato se prevé una duración, no se sabe con certeza, ya que ella puede durar menos que lo previsto en el contrato o durar mucho más. Un ejemplo de esta última situación sería en el caso de empresas unipersonales que suelen durar más de la vida promedio de los dueños, porque luego siguen sus descendientes. Ahora bien, ¿es necesario esperar a que termine su vida para poder saber cuáles son los resultados que obtuvo el ente? Obviamente que no. Es necesario informar periódicamente acerca de los resultados de las actividades y de las operaciones que se han realizado dentro de la empresa. Es allí donde nace la concepción de ejercicio económico. Entonces, a la vida de la empresa se la divide en periodos de igual duración de tiempo, llamados ejercicios económicos y que tienen la duración de un año, no necesariamente coincidente con la del año calendario. En el plano impositivo, el año calendario es el que determina el año fiscal. Es por ello que muchas empresas, por cuestiones de practicidad, optan por tal coincidencia, priorizando eso antes que fijar otra fecha, teniendo en consideración el objeto social. Existen, pues, ejercicios económicos irregulares, los que se dan cuando, por ejemplo, una empresa nace en un determinado momento del año calendario y se define como fecha de cierre de ejercicio económico el 31 de diciembre o el 30 de septiembre u otra. Todo va a depender de cuánto a la empresa le conviene cerrar su ejercicio económico, que va a ser un periodo de mínima actividad. Existen algunas empresas que son marcadamente estacionales, como las agrícolas, ganaderas o las empresas agroindustriales, las cuales cierran su ejercicio haciéndolo coincidir con el momento mismo del punto de inflexión de la actividad mínima de la empresa. Los ejercicios económicos irregulares pueden ser por periodos mayores o menores que el año calendario. También pueden darse cuando, por ejemplo, los socios o los dueños deciden terminar definitivamente con las actividades empresariales y cerrar el ente en cuestión. Veamos ahora cuáles son los componentes que integran el patrimonio del ente. Podemos decir que sus componentes están dados por dos grandes rubros. Por un lado, el aporte de los propietarios y por el otro, los llamados resultados acumulados. Previo a realizar el análisis de ellos, vamos a hacer una distinción muy importante entre estos dos elementos, el elemento pasivo y el elemento patrimonio neto, enfocado desde distintos puntos, como fuente de financiamiento, como intención de formar parte de la sociedad, como así también desde el punto de vista del título cancelable. El pasivo suele ser considerado como una fuente de financiamiento ajena o de terceros, ¿sí? En cuyo caso los terceros nunca tienen intención de formar parte integrante de la sociedad, y donde el pasivo se trata de un título cancelable en tiempo y forma determinada por la organización. A diferencia de lo que suele ocurrir con el patrimonio neto, que se trata de una fuente de financiamiento propia, donde los propietarios tienen la voluntad y la intencionalidad de formar la sociedad, basado en la confianza recíproca entre los socios que los integran, y esto es lo que jurídicamente hablando se denomina affectus societatis. El patrimonio neto representa, pues, un título cancelable por un monto incierto, indefinido y residual, de acuerdo a lo que analizamos con antelación.
Ahora sí, vamos a adentrarnos en la composición del patrimonio neto. De acuerdo a su origen, el patrimonio neto, como bien dijimos, se divide en dos grandes rubros: el aporte de los propietarios y los resultados acumulados. El aporte de los propietarios está conformado por todo lo aportado por los propietarios, lo cual implica que tales ingresos no provienen de los resultados operativos, sino provienen de los aportes o hechos externos a la actividad empresarial. Dichos aportes de los propietarios pueden ser aportes que están capitalizados, en cuyo caso están integrados por el capital a su valor nominal y el ajuste de capital, y los llamados aportes no capitalizados, integrados por los conceptos tales como primas de emisión y aportes irrevocables. Cuando hablamos de una empresa en marcha, hacemos referencia a una empresa generadora de resultados. Por lo tanto, en el patrimonio neto de una empresa en marcha, además de los aportes, surgen los resultados acumulados. ¿Y qué son los resultados acumulados? Son los resultados provenientes del desarrollo de sus actividades. Son de tipo interno. Dentro de los resultados acumulados hay que distinguir aquellos resultados cuya distribución se ha restringido mediante normas legales, contractuales o por decisiones del ente, en cuyo caso surgen las llamadas reserva legal, reserva estatutaria y la reserva facultativa. De aquellos resultados que no tienen una asignación específica, de ahí su nombre, resultados no asignados, y que están integrados por resultados que provienen de ejercicios anteriores o bien los resultados generados en el presente ejercicio. En una fase intermedia nos encontramos con los resultados diferidos, que son aquellos que, de acuerdo con lo establecido por las normas contables profesionales, se imputan directamente a rubros específicos del patrimonio neto, manteniéndose allí hasta que, por aplicación de las citadas normas, deban o puedan imputarse a resultados del ejercicio o a resultados no asignados. Es decir, tal como lo menciona su nombre, son aquellos resultados que se difieren en el tiempo. Veremos ahora, dentro de los aportes capitalizados, el primer componente del aporte de los propietarios, ¿cuál es? El capital. El capital, al cual las normas contables profesionales lo definen como capital suscripto, y lo que la Ley General de Sociedades usa indistintamente como capital suscripto o capital social. Ese capital está integrado por los aportes efectuados tanto por los propietarios, y que incluye tanto ese capital suscripto, que es el aportado o comprometido a aportar, como así también los aportes no capitalizados. Los aportes son realizados con la intencionalidad de convertirse en capital social, y ellos tendrán como contrapartida, dependiendo del tipo societario, partes de interés, que es de aplicación tanto en las sociedades colectivas, en comandita simple, sociedades de capital e industria, y la parte del capital comanditado en el caso de sociedades en comandita por acciones. También ese capital puede estar representado por cuotas sociales, que es lo que suele ocurrir en las sociedades de responsabilidad limitada. Y tenemos también un capital dividido en acciones, que es de aplicación para las sociedades anónimas, también incluye la SAU, las sociedades en comandita por acciones, por las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de tipo cooperativas. El capital puede ser aumentado o reducido por decisión del órgano de gobierno de la sociedad previo al cumplimiento de las formalidades específicas. El capital suscripto para una empresa unipersonal es el capital inicial
que el dueño o empresario invierte dentro de la empresa en un momento o fecha determinada. Y en el caso de una sociedad, ese capital suscrito es el capital que los socios se han comprometido a integrar y cuyo detalle de aportes se encuentra establecido en el contrato social correspondiente. Ahora bien, los aportes del ente se pueden efectuar, ya sea en efectivo, que en el caso de una sociedad anónima se debe integrar el 25% del capital suscrito y el remanente en un plazo que no puede exceder de los 2 años, contados a partir de la inscripción en el registro público o lo que se haya previsto en el estatuto. Podemos también tener aportes realizados en especie, consistente en la entrega de bienes a los cuales deben asignarse valores, donde se debe conocer el valor de plaza o recurrir a peritos para su valuación. En el caso de una sociedad anónima, se deben integrar en forma total y solo pueden consistir en obligaciones de dar. Y también tenemos los llamados aportes en especies con deudas, es decir, donde se incorporan los bienes sobre los cuales pesa una deuda, asumiendo el compromiso de su pago el ente receptor de la misma. Al efectuar la registración contable hay que tener en cuenta 2 instantes de tiempo. El de la suscripción o compromiso de aportes a favor del ente, que es el momento en el cual se formaliza la sociedad mediante un contrato constitutivo societario y en el cual se explicita, entre otras cosas, el aporte a efectuar por cada integrante de la sociedad. Se genera un derecho a favor del ente, nace un crédito y un incremento del patrimonio. Hablamos de capital suscripto, donde la documentación respaldatoria es el contrato social y se utiliza para efectuar la registración contable de la sociedad, es decir, el inicio del ente como persona jurídica. Y el otro instante es el de la integración, consistente en la entrega de aportes a favor del ente. Desaparece aquí el crédito con el correspondiente ingreso del activo. En este caso estamos hablando de un capital social integrado. El aporte puede ser realizado, tal como vimos, en dinero en efectivo, bienes registrables, bienes muebles y otros, hasta completar el total comprometido. La integración podrá ser en forma total, donde el importe comprometido sea coincidente al integrado, podrá ser en forma parcial, es decir, en defecto, donde el importe comprometido sea mayor al importe integrado, constituyendo el saldo aún no integrado una cuenta de crédito a cobrar a favor del ente en cuestión y que se deberá reflejar en el rubro otros créditos. Y la integración también puede ser en exceso, en cuyo caso el importe comprometido es menor al importe integrado, quedando en este caso reflejado una obligación del ente, el cual se va a exponer, por ejemplo, en una cuenta socio, cuenta particular, que formará parte integrante del rubro otras deudas. Vamos a ver ahora, tal como ustedes lo analizaron en materias del área contable previas a esta asignatura, cómo se realiza la registración contable de estos 2 instantes de tiempo. En el caso de una empresa unipersonal, como ustedes ya habrán podido apreciar, los instantes del compromiso y de la integración se ven unificados. En este caso, por ejemplo, tenemos una documentación de respaldo reflejada por la escritura, cheques, facturas, pagarés, y que estamos de alguna manera dando de alta los aportes efectuados por parte del dueño, teniendo como contrapartida las deudas que pesan sobre alguno de ellos y obviamente la cuenta receptora, el capital. En este caso no podemos hablar de una variación patrimonial, sino que estamos frente a una situación de tipo inicial. En el caso, por ejemplo, de una sociedad colectiva, aquí tenemos
los dos instantes perfectamente diferenciados. El momento de la suscripción por la constitución societaria, siendo el contrato la documentación de respaldo, y donde como cuentas deudoras tenemos las cuentas representativas de los créditos que el ente está obteniendo con el compromiso asumido por cada uno de los socios integrantes de esta sociedad, y como contrapartida la cuenta del capital. Y en la medida que los socios van realizando la pertinente integración, obviamente se va dando de alta el activo aportado y descargando las cuentas representativas de otros créditos, siendo los recibos la documentación de respaldo y donde la variación patrimonial responden a variaciones de tipo permutativa, sectorial del elemento activo. Y en el caso puntual de una sociedad anónima también tenemos una marcada diferenciación entre los instantes de la suscripción y de la integración. La suscripción a través de un contrato de suscripción y en donde se procede a realizar la entrega de las acciones a quienes revisten el rol de accionistas, y al momento de la integración, en la medida que van efectivizando dichos aportes, se va de alguna manera descargando el rubro otros créditos. En este último supuesto, el recibo es la documentación que avala dicha situación y estamos también frente a una variación de tipo permutativa sectorial del elemento activo. Siguiendo con el desarrollo de aportes capitalizados, ya analizamos el capital, ahora veremos el otro componente, el llamado ajuste de capital. ¿Y qué es el ajuste de capital? El ajuste de capital refleja la incidencia del deterioro del valor de la moneda sobre el capital de la sociedad. Ahora bien, cuando analizamos la unidad 1, hemos hablado de que uno de los elementos que forman parte integrante del modelo contable es el capital financiero, entendiéndose como tal el total de los pesos o de los pesos invertidos por cada uno de los socios. Pero, ¿qué dicen las normas contables en relación al capital social? Las normas contables afirman que el capital social o capital suscripto debe estar expresado en moneda de poder adquisitivo vigente al momento al cual se refiere la información contable. La unidad de medida a utilizar será la moneda nominal, entendiéndose por tal la moneda histórica que el empresario o los socios aportaron en el momento en el que inició las actividades. Es decir, que este rubro se expone discriminando el valor nominal del capital, esto es valor histórico, de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y por qué se da esto? Y esto se da en contextos en los cuales prima una inestabilidad monetaria y en las cuales se torna necesario proceder a aplicar una metodología de ajuste contemplada en nuestras normas contables y que consiste en la reexpresión de los estados contables en moneda de igual poder adquisitivo. Esta metodología de ajuste consiste en realizar la reexpresión de determinados rubros del activo y del pasivo que se encuentran expuestos a la inflación. Esta reexpresión del valor original del capital a moneda de cierre concuerda con la expresión de moneda constante utilizada por las normas contables profesionales y que será una temática que ustedes van a analizar en materias del área contable que continúan a esta asignatura. ¿Cómo se realiza dicho ajuste? Ese ajuste se obtiene del siguiente modo. Al importe del capital suscrito, supongamos que asciende a pesos 2 millones, hay que multiplicarlo por un coeficiente de reexpresión, el cual va a surgir de una relación entre el índice de la fecha de cierre a la que se refieren los estados contables sobre el índice de la fecha de origen. Supongamos que el mismo asciende a 1 peso con 30. Si realizamos el producto de ambos importes, obtendremos pues el llamado capital reexpresado, que para el caso del ejemplo dado asciende a la suma de pesos 2.600.000.
diferencia de valor entre el valor así determinado por aplicación de ese coeficiente y que asciende a la suma de pesos 600.000 es lo que vamos a consignar bajo el nombre de ajuste de capital. Quiere decir que el verdadero capital social va a estar formado por dos conceptos: el importe correspondiente al capital, que va a estar valuado a valor nominal, y el valor del ajuste del capital obtenido tal como se explicitó precedentemente. Ahora bien, ¿y cómo medimos la inflación? Según las normas contables profesionales, el deterioro del poder adquisitivo de la moneda se mide en base a índices de precios internos al por mayor, IPIM, que han sido elaborados por el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. Es dable resaltar que en nuestro país, y en virtud de los distintos procesos de inestabilidad económica que hemos ido atravesando a lo largo del tiempo, hubieron periodos en los que se aplicó tal metodología y otros en las que no. Las normas contables profesionales, a través de la resolución técnica número 17 emanada de la FAFSE, prevé que es ese organismo quien tiene la facultad de establecer si en el país existe un contexto de estabilidad o inestabilidad, el cual viene indicado por una serie de características del entorno económico, y entre los cuales podemos resaltar que un parámetro a ser tenido en cuenta es la tasa de inflación acumulada en los 3 años, considerando el índice de precios internos al por mayor IPIM del INDEC, si alcanza o sobrepasa el 100%. Analizaremos ahora, dentro ya de los aportes no capitalizados, un componente muy importante denominado prima de emisión. Supongamos una sociedad anónima que emite acciones. Dicha emisión lo puede hacer de dos formas: emisión sobre la par, que significa hacerlo por encima de su valor nominal. ¿Y cuál es el valor nominal? Es el valor inserto en el título, es el que está plasmado en dicho papel. Y esto es lo que, contablemente hablando, se denominan primas de emisión. La emisión de acciones también puede hacerse bajo la par. ¿Qué significa esto? Hacerlo por debajo de su valor nominal. Y esto es lo que, contablemente hablando, se denomina descuento de emisión. ¿Cómo podemos conceptualizar entonces a la prima de emisión? Podemos decir que la prima de emisión es el monto o sobreprecio que se paga por el valor nominal de las acciones. Refleja el mayor valor cobrado por la sociedad en una emisión de acciones sobre la par, es decir, por encima de su valor nominal. Cuando se emiten acciones con prima de emisión, el capital suscripto se expresa siempre a su valor nominal y el exceso a integrar por los accionistas se integra en la cuenta primas de emisión, que integra el patrimonio neto y que se expone dentro de los aportes no capitalizados. La prima de emisión nunca se va a poder capitalizar, sino que va a servir en el futuro para enjugar pérdidas. Generalmente la emisión de acciones sobre la par suele darse cuando la sociedad tiene una fuerte presencia en el mercado y brinda a los inversionistas una buena perspectiva de rentabilidad. Ahora bien, ¿y qué es el descuento de emisión de acciones? El descuento de emisión de acciones se da cuando se colocan las acciones, como ya dijimos, a un precio menor a su valor nominal o inserto en los títulos. Es la diferencia que se produce entre el valor nominal y el valor de cotización cuando este último es inferior a aquel. El descuento de emisión de acciones surge cuando la empresa coloca acciones bajo la par como consecuencia de la imperiosa necesidad de capitales, ya que no se encuentra en buenas condiciones financieras y no le conviene solicitar un crédito o acudir a una financiación externa, optando por la financiación propia, emitiendo acciones que son adquiridas bajo la par, es decir,
por debajo de su valor nominal. Generalmente, la emisión de acciones bajo la par suele darse cuando la sociedad no ofrece buenas alternativas de inversión y debe sacrificar aportes ofreciendo un descuento y de esa manera mejora la rentabilidad de la inversión. Ahora bien, ¿todas las sociedades pueden emitir acciones con descuento de emisión? No todas las sociedades pueden hacerlos. En principio, la Ley General de Sociedades, en su artículo 200, afirma que es nula la emisión de acciones bajo la par, con una salvedad, que lo hagan las sociedades autorizadas a cotizar sus acciones en bolsa y en la medida que cumplan ciertos requisitos legales. Veamos ahora cómo sería la registración contable con la emisión de primas de emisión. Supongamos que se realizó la constitución de una constitución societaria con un capital que asciende a 6.000 acciones con un valor nominal de 100 pesos cada una. La registración contable a realizar será acciones a capital social por la suma de pesos 600.000 y estamos en este caso con una situación de carácter inicial. En la medida que se va realizando la suscripción de las acciones con una prima de emisión de 4 pesos por cada acción, se debe, obviamente, reflejar la entrega de las acciones a favor de los accionistas, como así también la prima de emisión como cuenta patrimonial de patrimonio neto. En el momento de realizarse ya la integración por parte de los accionistas, obviamente aquí ellos realizan la integración total del aporte que se han comprometido a efectuar y en este último asiento, la documentación de respaldo va a estar dada por los recibos que se le entregó a cada uno de los accionistas y la variación patrimonial será una de tipo permutativa sectorial del elemento activo. Veamos ahora, dentro de los aportes no capitalizados, otro componente, cuál es el de los aportes irrevocables de capital. ¿Y cómo podría conceptualizarse a los aportes irrevocables de capital? En principio podemos decir que los aportes irrevocables de capital son montos que han sido aportados por los socios, es decir, que ellos han realizado a la sociedad. Los aportes irrevocables de capital es un caso especial en la que los accionistas o los socios entregan fondos y la empresa se compromete a emitir acciones por incremento del capital social. No se trata de una deuda, tampoco es capital suscrito, sino que es un aporte no capitalizado. Esa denominación de irrevocable de los fondos tiene carácter definitivo. ¿Por qué? Porque esos fondos fueron integrados con el fin de que se transformen en capital y no pueden dejarse sin efecto. Corresponde a aportes que han sido efectuados por socios o terceros con destino a capital, es decir, con la intencionalidad de recibir a cambio las acciones, las cuotas sociales o partes de interés que la sociedad emita en su capitalización. Ahora bien, la resolución técnica número 17 establece que la contabilización de estos aportes debe basarse en la realidad económica. Y para ello, dichos aportes deben cumplir con una serie de requisitos. Primero, que hayan sido efectivamente integrados. ¿Qué significa esto? Que hayan sido debidamente entregados al ente en cuestión. Segundo, que surjan de un acuerdo escrito entre el aportante y el órgano de administración del ente. Otra condición es que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de accionistas u órgano equivalente del ente o por su órgano de administración ad referendum de ellas. Entonces, en concreto, ¿qué son los aportes irrevocables? Son montos aportados por los socios que se ingresan definitivamente y que se van a transformar en un momento dado en capital social o capital suscripto. Los aportes no capitalizados
son aquellos realizados por los socios por encima de lo establecido en el contrato social y donde se tornan necesarios para poder encarar un proyecto determinado. Por ejemplo, para poder ampliar el capital, es necesario modificar el contrato social, de igual forma que como se procedió en oportunidad del trámite de inscripción, lo cual va a llevar un tiempo. Entonces, si de pronto tenemos la necesidad de encarar un proyecto con la obligación de que ese aporte no es un préstamo realizado por los socios a la sociedad y que por ende no podrá ser retirado por ninguno de ellos, se trataría entonces de un aporte irrevocable o no capitalizado que en futuro va a ser absorbido por el capital social. Para ello, la empresa debe labrar un acta de directorio o de una asamblea, de tratarse de una sociedad anónima, o un acta de reunión de socios si es que estamos frente a una SRL o una sociedad de personas. En dichas actas se deja establecido que lo aportado por cada socio tiene un destino específico y que no constituye un préstamo a la sociedad, y por ende el socio no tiene ningún derecho a solicitar un reintegro como si se tratara de un préstamo. De ahí su nombre, aportes irrevocables, aportes por los cuales no pueden dejarse sin efecto. Cuando una empresa es individual, el propietario puede aumentar o disminuir su capital directamente. En el caso de una sociedad de personas o en una SRL, cuando el capital social está totalmente integrado y se lo quiere incrementar, es obligatorio la modificación del contrato, ya que la empresa debe tener su contrato actualizado por el verdadero capital aportado por los socios. Puede darse el caso en que los socios decidan hacer nuevos aportes por las necesidades propias de la empresa, pero no se puede hacer inmediatamente la modificación del contrato social. Se elabora entonces el acta correspondiente con el compromiso de aportes, el cual va a ser irrevocable, ya que ningún socio puede solicitar su restitución, ya que fue aportado con el fin de ser capitalizado a futuro. Cuando llegue el momento en que se modifica el contrato social, automáticamente los aportes no capitalizados forman parte del capital social. Cuando se trata de sociedades de capital, la ley les da la posibilidad de no modificar el contrato social para incrementar el capital suscripto, sino cuando ya se llegue a un quíntuplo de ese capital suscripto. Es dable resaltar que los aportes irrevocables sí se pueden transformar en capital suscripto. Lo que no se puede capitalizar son las primas de emisión, las que en un futuro pueden afectarse solo para enjugar las pérdidas del ejercicio en el caso que las hubiera. Veamos un ejemplo de aportes irrevocables de capital. Tenemos en consecuencia el aporte efectuado por el socio, el cual asciende a la suma de pesos 70.000, y la cuenta receptora es la cuenta que estamos analizando, aportes irrevocables de capital por dicho valor. Aquí se tratan de aportes que han sido efectuados por los socios para una futura emisión de acciones que aumente el capital. En este caso, obviamente, la documentación de respaldo va a estar dada por ese acuerdo escrito entre las partes y los recibos por la entrega de los fondos aportados por los socios. Cuando se concluyan los trámites legales y de inscripción, la cuenta aportes irrevocables de capital obviamente deberá quedar saldada. Su contrapartida va a ser la cuenta capital social, y si es que de pronto se ha realizado la emisión mediante con una prima de emisión, la diferencia resultante se debe volcar en dicha cuenta. En este caso, por la entrega de esas acciones y según decisión de asamblea extraordinaria, estaríamos realizando esta registración contable, donde la documentación de respaldo va a estar dada por el acta de asamblea extraordinaria, también por las acciones, registros de acciones, el contrato, en este caso el estatuto social debidamente modificado, y la variación patrimonial es una variación
permutativa de patrimonio neto por cuanto las tres cuentas intervinientes pertenecen al citado elemento. Vamos a ver ahora un tema muy importante, cuál es el de la capitalización de unas ganancias. ¿Y qué es esto? Supongamos una empresa decida que parte de los resultados acumulados queden definitivamente dentro del ente, es decir, que los socios, una vez obtenido un resultado positivo, decidan no retirar los mismos, sino que ellos pretendan dejarlos dentro del ente en cuestión para que genere un rendimiento de la inversión. Cuando esto sucede y por razones técnicas o económicas de la empresa, se produce lo que se denomina reinversión de utilidades y que también forman parte de la aportación de los socios. Entonces, ante la presencia de utilidades, ¿qué vamos a hacer? Los socios decidieron su no distribución, sino que las mismas queden dentro de la empresa generando nuevas utilidades. ¿Y cómo lo hace? Capitalizándolos. Entonces, la reinversión de utilidades consiste en capitalizar los resultados empresariales para que los mismos continúen generando resultados. En el caso de las sociedades por acciones, por ejemplo, la distribución de dividendos en acciones implica que las ganancias se reinvierten aumentando el capital. No existe salida de fondos, a diferencia de lo que ocurre cuando de pronto la sociedad ha decidido distribuir dividendos en efectivo. Cuando se inicia el trámite jurídico para emitir acciones, se acredita la cuenta dividendos en acciones, y de ese modo estaríamos de alguna manera generando esta situación de la que estamos hablando. Veamos con un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos que con fecha 5 de mayo, por decisión de asamblea ordinaria, se decidió que parte de los resultados del ente se capitalicen, se emiten los llamados dividendos en acciones. En este caso, el acta de asamblea es la que de alguna manera estaría refrendando esta situación, y la variación patrimonial es una de tipo permutativa de patrimonio neto. Cuando de pronto se realice y se efectivice la entrega de acciones a los accionistas, es decir, cuando se concluyan los trámites pertinentes, los trámites legales y de inscripción, esta situación se debe reflejar contablemente debitando la cuenta de dividendos en acciones y trasladando dicho monto al importe del capital suscrito. También estamos aquí con un ejemplo claro de una variación permutativa de patrimonio neto, donde obviamente la documentación de respaldo está dada por las acciones, el registro de acciones, el estatuto social modificado. Y la variación patrimonial es permutativa de patrimonio neto. Ya hemos analizado todo lo relacionado al aporte de los propietarios. Ahora centraremos nuestra atención en resultados acumulados y dentro de ellos, en primer lugar, a un concepto muy importante, cuáles son los resultados acumulados que sí tienen una asignación específica y que se denominan ganancias reservadas. Ganancias que han sido reservadas ya sea por el imperio de una ley, Ley General de Sociedades, dando como resultante la llamada reserva legal, otra ganancia reservada en virtud de lo que prevé el estatuto societario, estamos frente a una reserva estatutaria, o bien lo que ha dispuesto el órgano volitivo, en cuyo caso estaríamos hablando de las llamadas reservas facultativas. Los resultados son los que surgen por el desarrollo de las actividades del ente. Cuando la empresa determina el resultado final del ejercicio, llamada ganancias líquidas y realizadas, tanto las sociedades de capital y las sociedades de responsabilidad limitada tienen la obligación de constituir sobre ese resultado positivo lo que se denominan reservas de capital. ¿Y qué son las reservas? Las reservas
son parte de las utilidades que se destinan a un fin específico. Quedan retenidas en el ente por disposiciones legales, estatutarias, facultativas, surgiendo así la llamada reserva legal, estatutaria y facultativa, las que se constituyen única y exclusivamente cuando existen ganancias líquidas y realizadas. Quiere decir que si de pronto un ente incurre en pérdidas, dichas reservas no pueden ser objetos de constitución. Las normas contables profesionales definen a las ganancias reservadas afirmando que son aquellas ganancias retenidas en el ente por explícita voluntad social o por imperio de disposiciones legales, estatutarias u otras. La composición de este rubro debe informarse adecuadamente. Veamos pues cada una de estas reservas. En primer lugar, hablaremos de la reserva legal. ¿Y por qué se denomina reserva legal? Se denomina así porque es obligatoria su constitución tanto para las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones. Es el primer tipo de reserva y es la más importante por cuanto es exigida por la Ley General de Sociedades en su artículo 70, cuando existan ganancias líquidas y realizadas del ejercicio por un porcentaje mínimo del 5% de tales ganancias hasta llegar a cubrir por lo menos y como mínimo el 20% del capital suscripto. Una vez constituida la reserva legal, si ya se excedió el 20%, el remanente se puede desafectar una parte de ellas para llevarla nuevamente a su origen, es decir, a los resultados no asignados. Tanto la constitución o desafectación de una reserva genera una variación permutativa de patrimonio neto. ¿Qué es lo que impone la ley cuando habla de reserva legal? La Ley General de Sociedades dice que la reserva legal será destinada a enjugar las futuras pérdidas del ejercicio. Se trata de ganancias que no van a ser distribuidas, sino que se encuentran reservadas, de ahí su denominación. Su constitución, como ya dijimos, es de carácter obligatorio en las sociedades de capital y en las SRL, y lo que la ley impone sobre reserva legal es un piso y no un techo. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿se puede constituir una reserva legal por un porcentaje menor de las utilidades líquidas y realizadas? No, por cuanto la ley es muy clara en ese sentido. Como mínimo debe ser un 5%. Ahora bien, si una reserva ya alcanzó a cubrir el 20% del capital social, ¿se puede seguir constituyendo reservas legales en los ejercicios subsiguientes? Sí se puede. Es decir, que desde un 5% en adelante se puede constituir la reserva legal hasta llegar al 20% del capital suscripto. Más allá de ese 20% se puede constituir. La ley no lo prohíbe. Será la empresa la que decidirá hacerlo o no de acuerdo a su conveniencia. Entonces, el 5% y el 20% son un piso y no un techo. El mismo artículo 70 de la Ley General de Sociedades permite la constitución también de otras reservas, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. Y estas otras reservas son reserva estatutaria. En este caso se tratan de ganancias retenidas en la sociedad en virtud de lo preceptuado en los estatutos societarios, en el caso de una sociedad anónima, o contrato social en otras sociedades y que son ley para la sociedad. Por ejemplo, la construcción de una nueva planta industrial, la adquisición de un inmueble para construir una planta fabril, ampliación de la empresa, etc. Son ejemplos de reservas estatutarias. Una vez que se fijó ese destino, la empresa cuando pueda va reservando los importes para concretar el destino asignado en dicho estatuto. Y otra reserva es la reserva facultativa. Las reservas facultativas son ganancias retenidas en la sociedad por decisión de la asamblea o reunión de socios
que son los órganos deliberativos de cada sociedad y suelen tener asignaciones específicas. Los destinos pueden ser los mismos que por lo que ya se han previsto para la reserva estatutaria. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre reserva legal, estatutaria y reserva facultativa? La reserva legal es obligatoria por imperio de la Ley General de Sociedades, tanto para sociedades de capital y las SRL. La reserva estatutaria es obligatoria por estatuto, en tanto que la facultativa es obligatoria por decisión de la Asamblea, que es el órgano volitivo de la sociedad, que puede ser revocada o no. Se llama facultativa porque la facultad de la Asamblea es facultad de la Asamblea tanto su creación como su extinción. ¿Y cuál es la diferencia entre reservas y previsiones? No tenemos que confundir el término reservas con previsiones. Mientras que las previsiones aumentan las pérdidas y disminuyen las ganancias cuando prevemos que en el ejercicio que se inicia pueden producirse determinados tipos de contingencias, las reservas son ganancias que no se van a distribuir, sino que van a formar parte integrante de un fondo con un destino determinado. Las reservas solo se pueden constituir cuando la empresa arroje utilidades líquidas y realizadas. Si la empresa incurre en pérdidas, estas ganancias reservadas pueden verse afectadas para enjugar esos resultados. Veamos ahora cómo sería la constitución de estas reservas. Supongamos que tengamos un ejercicio en el que las ganancias líquidas y realizadas ascienden a la suma de pesos 300.000. Con posterioridad a la fecha de cierre de los estados contables, en el caso del ejemplo vamos a suponer que la misma se ha producido el 31 de diciembre, dentro de al día inmediatamente siguiente al del inicio del ejercicio, ese resultado del ejercicio se va a trasladar a la cuenta resultados no asignados. Y dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de cierre, la Asamblea es la que va a aprobar los estados contables con sus correspondientes resultados del ejercicio y decidirá cuál es el destino de los mismos. Obviamente que en cuanto a la reserva legal y estatutaria el destino ya está establecido, quedaría decidir respecto de otros destinos, como podría ser la reserva facultativa. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Y bueno, al momento de la constitución de la reserva, la misma, supongamos que en base a la ganancia líquida y realizada, se aplica el 5% previsto por ley, eso arroja un resultado equivalente a pesos 15.000. La reserva estatutaria se ha previsto en estatuto un 2,5% de las ganancias, eso arroja 7.500, y una suma fija que ha sido prevista por la Asamblea de Accionistas. En cuyo caso la reserva, el total de los montos reservados, constituyen el valor que debe ser extraído de resultados no asignados. En estos casos, obviamente, la documentación de respaldo está dada por el acta de asamblea y estamos frente a una variación de tipo permutativa sectorial de patrimonio neto, por cuanto todas las cuentas que lo integran pertenecen al citado elemento. Cuando de pronto decidimos desafectar una reserva, supongamos que la misma ya se le ha dado el uso que estaba previsto o en su defecto, la sociedad ha revertido la decisión de aplicar un determinado proyecto, el importe remanente deberá ser nuevamente retornado a resultados no asignados. Entonces, cuando se deciden desafectar las reservas, el índice pasa a resultados no asignados, ya que la ganancia sigue existiendo dentro de la empresa, nada más que no como ganancia reservada, sino como resultado no asignado de libre disponibilidad. En el caso del ejemplo que estamos diciendo,
Acá necesariamente tuvo que mediar una decisión por parte de la Asamblea, ya que es la única que puede crear, como así también desafectar, una reserva de esta naturaleza. Y la registración contable será reservas facultativas a resultados no asignados. También, en este caso, la variación patrimonial será permutativa de patrimonio neto, por cuanto ambas cuentas pertenecen al citado elemento. Veremos ahora los llamados resultados diferidos. ¿Qué son los resultados diferidos? Son resultados que, como su nombre lo indica, se van a prorrogar en el tiempo. ¿Y qué dicen las normas contables al respecto? Dice que se mantienen en este rubro estos resultados hasta que por aplicación de normas contables profesionales puedan imputarse ya sea a resultados del ejercicio o a resultados no asignados. Ahora bien, en concreto, ¿qué son los resultados diferidos? Son aquellos resultados que, de acuerdo con los establecidos por las normas contables profesionales, se imputan directamente a rubros específicos del patrimonio neto y deberán mantenerse en ellos hasta que, por aplicación de las normas, deban imputarse a resultados del ejercicio, resultados no asignados según lo dispuesto para cada caso. Dicho en otros términos, una ganancia diferida es aquella que está prorrogada en el tiempo. El concepto de ganancia diferida está ligado a operaciones con financiación de largo plazo o a la realización de algunas operaciones especiales como para proyectar una utilidad sobre bases ciertas que la empresa puede llegar a tener. Ahora bien, ¿por qué esas ganancias están formando parte del patrimonio neto? Estas ganancias se van a encontrar dentro del rubro patrimonio neto, dentro del rubro resultados, y habrá que ver qué es lo que pasa en el futuro para ir dándoles el tratamiento adecuado dentro del estado de resultados. Porque a lo mejor algo que hoy es considerado ganancia, a lo mejor a futuro pueda ser considerado a una pérdida, es decir, que todo va a estar supeditado a las condiciones económicas que imperen en el contexto. Veremos ahora lo que se denomina resultados no asignados. ¿Qué son los resultados no asignados? Son utilidades acumuladas sin una asignación específica o bien son pérdidas acumuladas no absorbidas. ¿Y dónde se originan? Los resultados no asignados se originan o se van a exponer en el asiento que se realiza al inicio del ejercicio siguiente a aquel al cual corresponden los resultados del ejercicio. Los resultados no asignados constituyen el acumulado de todas las ganancias y pérdidas que provienen de ejercicios anteriores. Ahora bien, si seguramente hubieron pérdidas, las mismas lo más probable es que hayan sido absorbidas por otros conceptos, pero a lo mejor no ha sido absorbida en su totalidad, en cuyo caso subsistirán continuarán dentro del rubro objeto de estudio. Estos resultados no asignados pueden tener un saldo acreedor, en cuyo caso se trata de ganancias acumuladas que pueden tener distintos destinos, tales como ser capitalizados, transformarse en reservas, distribuirla entre los propietarios del ente, entregarlas al directorio y al síndico en conceptos de honorarios. En caso contrario, quedan como tales en el patrimonio neto. ¿Y cuándo se dio? Y se dio cuando el resultado neto positivo acumulado es mayor que el resultado neto negativo acumulado. También resultados no asignados podrá tener un saldo deudor, en cuyo caso estamos hablando de pérdidas acumuladas y las cuales pueden ser absorbidas por los distintos componentes del patrimonio neto. En este caso, el resultado negativo estaría conformado por un resultado neto positivo acumulado menor al resultado neto negativo acumulado. Analizaremos ahora cuáles son los componentes de resultados no asignados. Ellos están integrados por los resultados acumulados al inicio del ejercicio. También están integrados por los ajustes de resultados de ejercicios anteriores.
más conocido como área, los cuales pueden ser atribuibles a ejercicios anteriores, pero que se reconocen contablemente en el presente ejercicio, es decir, en el ejercicio al que se refieren los estados contables. Y pueden tener, pueden también tener origen en correcciones de errores en la medición de resultados de periodos anteriores, por ejemplo, errores de evaluación, o bien pueden tener su origen en cambios retroactivos o adecuación en el valor de las partidas patrimoniales como consecuencia de aplicación de una norma particular diferente para la medición de resultados. En el caso que se presenten los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, no constituyen pérdidas del estado de resultados del ejercicio. Ya veremos en las unidades, en la unidad número 11, que en el caso de que los mismos tuvieran lugar, ellos se van a presentar como correcciones al saldo inicial de resultados acumulados en un estado contable que hemos dado en llamar estado de evolución del patrimonio neto. Oportunamente retomaremos en esta temática. También forma parte integrante de resultados no asignados el resultado atribuible al ejercicio o al periodo en cuestión. Veamos ahora un ejemplo. Como ya les anticipé anteriormente, el resultado del ejercicio debe ser trasladado a la cuenta de resultados no asignados. Suponiendo que ese resultado del ejercicio hubiera sido positivo, es decir, una ganancia, el tratamiento que se le dará al mismo será el siguiente. Como ese resultado del ejercicio está acreditado en virtud de los asientos de refundición, refundición de cuentas de resultado que oportunamente analizaremos, ese resultado del ejercicio estaba acreditado, ahora se debe debitar, siendo absorbido por la cuenta de resultados no asignados. En este caso, obviamente, estamos frente a una variación de tipo permutativa sectorial del patrimonio neto, por cuanto las cuentas intervinientes revisten y pertenecen a dicho elemento. Supongamos que dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de cierre de los estados contables se realice la aprobación de los mismos mediante la asamblea de accionistas o reunión de socios en su caso. En esa oportunidad de alguna manera se da el destino a dichos resultados no asignados. Supongamos que se destine a constituir la reserva legal, que eso es por imperio de la ley, se afecta la constitución de la reserva estatutaria de acuerdo a lo previsto por el estatuto, lo que disponga el órgano volitivo a través de un importe que ellos hayan determinado, y también se puede destinar a pagar dividendos en efectivo, distribuyendo los mismos entre los accionistas. Se puede decidir la distribución de dividendos en acciones, es decir, que parte de los resultados queden dentro de la empresa para que continúen generando rendimiento, y se puede también dar como destino el pago de honorarios a directores y síndicos. Es decir, estos serían las distintas alternativas de destino que se pueden asignar a resultados no asignados de acuerdo a lo que disponga la asamblea de accionistas o bien las reuniones de socios. Ahora, ¿qué hacemos con relación a los pagos? Y bueno, los dividendos en efectivos a pagar, como así también el pago a los honorarios a directores y síndicos, deberán ser abonados oportunamente mediante, en este caso, la emisión de un cheque. En este supuesto estaríamos frente a una variación de tipo permutativa de carácter intersectorial, por cuanto las cuentas intervinientes pertenecen tanto al elemento pasivo, las cuentas deudoras, y al elemento activo, que es la que refleja la salida de fondos. Y la documentación de respaldo va a estar dada por los recibos pertinentes y el cheque que refrenda dicho pago. En el caso de los dividendos en acciones, como ya sabemos, los mismos
constituyen una capitalización de de las utilidades y se realizó la entrega de los títulos correspondientes a cada uno de los socios. En este caso estamos frente a una variación de tipo permutativa de patrimonio neto. Por último, y ya para concluir esta temática, veremos qué sucede en relación al hecho de que, así como la empresa pudo haber obtenido un resultado positivo, la misma también puede incurrir en una pérdida. En este caso, veremos cuál es el tratamiento contable a dar a la misma. Para ello, acudiremos a lo que prevé la Ley General de Sociedades, la cual establece un orden de absorción. En primer lugar, dice que se deben afectar las ganancias reservadas y a continuación se debe afectar la cuenta capital. El artículo 206 las pérdidas insumen la totalidad de las reservas. Entonces, el orden de prelación para la absorción de las pérdidas del ejercicio va a estar dado por el siguiente. En primer lugar, afectaremos obviamente los resultados no asignados, es decir, aquellos que no tienen una asignación específica. Si el importe de resultados no asignados es insuficiente para absorber la pérdida incurrida en el ejercicio, afectaremos recién, en principio, a la reserva facultativa. Si el monto del mismo es insuficiente, tocaremos ya la cuenta de reserva estatutaria. Si a pesar de ello la pérdida no ha quedado absorbida en su totalidad, se afectará la reserva legal. Si aún subsiste un importe sin absorber, afectaremos la prima de luego aportes irrevocables de capital, la cuenta ajuste de capital y en el peor de los casos ya la cuenta capital, lo cual estaría denotando el mal estado de la empresa en cuestión. Traduzcamos todo esto en un ejemplo numérico. Supongamos que la empresa tiene un capital conformado por 40.000 acciones de valor nominal 10 cada una. Ello totaliza un capital que asciende a la suma de pesos 400.000, que ya tiene una reserva legal constituida y por un importe de 18.000, la reserva estatutaria asciende a 9.000, la facultativa por pesos 5.500, y que el importe de resultados no asignados es de 17.200 y que la empresa incurrió en un resultado negativo que asciende a la suma de pesos 33.900. Vale decir que acá lo que tenemos que hacer es absorber esa pérdida que asciende a 33.900. De acuerdo a lo que vimos precedentemente, el primer asiento que se hace al inicio del ejercicio siguiente a aquel en el cual se obtuvieron dichos resultados es trasladar ese resultado del ejercicio, que en este caso, al ser negativo, ha sido oportunamente debitado y ahora deberá ser acreditado, trasladando dicho valor a la cuenta resultados no asignados. Quiere decir que aquí ya resultados no asignados, que tenía un saldo de acreedor de 17.200 pesos, ahora se le vuelca un valor de pesos 33.900. Es decir, que ahora esta cuenta resultados no asignados va a tener en este momento un saldo negativo, un saldo que aún queda pendiente de absorción. Entonces, una vez que la asamblea de accionistas o reunión de socios ha decidido y aprobó ese resultado negativo, se tiene que afectar las cuentas creadas para tal fin para enjugar la pérdida en cuestión. En ese supuesto, afectaremos la reserva en primer lugar facultativa por pesos 5.500, como aún queda un saldo sin absorber, afectamos la cuenta reserva estatutaria por la suma de pesos 9.000 y la diferencia resultante la vamos a volcar en la cuenta reserva legal por pesos tan solo 2.200, con lo cual resultados no asignados, como verán,
ahora ya de alguna manera ha permitido enjugar la pérdida en cuestión. Ambos asientos han generado variaciones de tipo permutativas sectoriales de patrimonio neto, por cuanto las cuentas interactuantes pertenecen a dicho elemento. Con este tema damos por concluida la unidad número 9 referente a patrimonio neto. Muchas gracias por su atención.